Bueno, estamos de vuelta aquí en Análisis Superior y bueno, el miércoles pasado que platicábamos con David Páramo respecto al tema del iPhone 5, les prometimos que este viernes en este espacio justo de Hacker Radio, pues íbamos a platicar con Juan Carlos de la C, que también es un colaborador de aquí de Grupo Imagen, para que nos platique un poco más de este podcast que ha lanzado, si no mal recuerdo, mi querido Juan, esta semana y que pues ahí la llevas fuerte con el tema del fútbol americano. Querido Paul, muchas gracias. Obviamente gracias a David que nos abrió la posibilidad de estar aquí el día de hoy con todos nuestros amigos que nos están escuchando. Y sí, el día de hoy fue la segunda emisión y creo que podemos, más allá de hacerle promoción, obviamente, porque me están apoyando en eso ustedes dos aquí, creo que vale mucho la pena resaltar que es un podcast y es un programa que se está haciendo con base en la tecnología, con las nuevas, es una conjunción entre lo que sucede con redes sociales y una plataforma que se puso muy de moda desde que Amazon la compró, si no mal recuerdo, hace 4 años, que se llama Twitch. Entonces, es una plataforma que muchos gamers utilizaron durante la pandemia y que se hizo muy famosa en esos momentos donde todos estábamos encerrados. Y creo que es muy interesante cómo se han abierto oportunidades para todas las personas que nos gustan hacer contenidos y que pues más allá de solamente tener podcast, tener YouTube, ¿no? Porque existen 20,000 plataformas ya de podcast, puedes escucharlo por todos lados, pues también existe esta nueva oportunidad. Y justo yo hice ahí pues una muy buena relación con un canal que se llama La Taberna, que pues afortunadamente los que lo empezaron a manejar, hicimos ahí insisto, una buena mancuerna, un buen acuerdo. Y me dijeron, oye, pues podrías hablar de fútbol americano, porque aparte de hablar de finanzas, aparte de hacerle de muchas otras cosas, pues me gusta mucho el fútbol americano y de hecho es como comencé mi carrera como periodista. Entonces, justo aquí en Grupo Imagen hace poco tuvimos la oportunidad de comentar algunos partidos que tuvimos de los Rams de Pittsburgh en Imagen Televisión y en Imagen Multicast. Y pues bueno, se abrió la oportunidad para hacerlo y es una conjunción de nuevas tecnologías y pues un programa que quiere ser un poco distinto, un podcast distinto a lo que siempre se escucha. ¿Por qué? Porque obviamente yo traigo la escuela del radio, ¿no? Entonces tenemos cortinillas, tenemos secciones, tenemos cosas un poquito más tradicionales y que le están gustando a la gente. Y que es bien interesante porque justo como lo comentabas, Juan, creo que Twitch ha hecho una muy buena transformación de lo que es su plataforma, que como tú bien lo dices, pues se inició creado totalmente para el tema del gaming. Muchos chavos ahí comenzaban a transmitir sus juegos, sus partidas, gente que comenzaba a subir pues creación de contenido específicamente en el tema del gaming y que poco a poco ante pues la posibilidad que vieron de ampliar los temas hacia otros lados, pues hoy tenemos tu podcast de fútbol americano, que aunque pues le vas a los Broncos de Denver, mi querido Juan, pues no sé ahí qué tanto haya. Deberías decirle como algo así como a los Vaqueros que Mira, apalearon 40-0 a los Gigantes, o ya como dice David, ya de menos a los Raiders de Los Ángeles. No, ya son de Las no, Vegas. ya son de Las Vegas. Acuérdate que ya son de Las Vegas. Nada más para resaltarlo, el podcast se llama Play Action, ¿no? Que es como se le conocen a las jugadas de engaño en el fútbol americano. Y lo pueden encontrar en todas las plataformas, ¿no? Y ya ahora sí, ya entrando al tema del fútbol americano. Mira, Paul, creo yo que hay que tomar en cuenta algo. Tú eres de esos fanáticos de los Vaqueros que han estado en las buenas y en las malas con el equipo. Yo Desde niño soy exactamente, justo en las pláticas que hemos tenido en los 9, 10 años que tengo aquí en Grupo Imagen, siempre me has dicho que le vas a los Vaqueros y por lo tanto te respeto y respeto tu opinión. Pero no se vale que después de estar como 15 años escondidos sin hacer nada, en específico son 23 porque desde el... No, son 20, Así es, 23 sí, años. 23 exactamente, 23 años, porque desde finales de los 90 no hacen nada, no llegan a playoffs, no nada. Pues entonces no se vale que vengan el día de hoy a presumir cuando tienen a uno de los jugadores que está posicionado para ser el MVP, que no sea un quarterback, llamado Micah Parsons, el número 11 que tienen en el equipo. Entonces, no se vale que los Vaqueros vengan a presumir. Y señalando algo nada más para que nuestro buen amigo David, que seguramente nos está escuchando, porque él siempre que está separado, parece que está separado del programa, pero no está separado, él seguramente está muy feliz porque los Raiders le ganaron a los Broncos el fin de semana. Pero no recuerda, o más bien se hizo de la vista gorda, un par de decisiones arbitrales que les dieron el favor a los Raiders. Entonces, pues yo no sé cómo pueden los dos llenarse la boca y presumir a sus equipos cuando uno ha estado desaparecido y apenas empieza a brillar y el otro, pues bueno, necesita ayuda de los árbitros.
Ah, no, Juan. Lo que sabe cada quien, la verdad es importante que la gente pues vaya entendiendo toda esta discusión que se da hoy en día en el deporte de las tacleadas, que yo creo que es uno de los deportes, yo me atrevería a decir que es el segundo, tercero, no sé cómo lo ves tú, Juan, con mayor seguidores en la Ciudad de México. Digo, por supuesto, el fútbol es el que domina. No sé si el béisbol sea el segundo o el tercero, pero yo creo que el fútbol americano se ha convertido desde finales de los 70, principios de los 80, cuando comenzaron las transmisiones televisivas en México, y que, pues bueno, había vaqueros o había acereros de Pittsburgh en ese entonces. Yo creo que por eso muchos somos vaqueros, porque en aquellos años, en los principios de los 80, que empezamos a ver el fútbol americano, pues las transmisiones eran solamente o de los vaqueros o de los acereros, y ya después con una segunda oleada, a principios de los 90, finales de los 80, comenzaron a llegar equipos importantes como los Broncos de Denver, como los Delfines de Miami, los 49 de San Francisco, que pues ahí ya empezaron a hacer también carrera con los fans en México, Juan. Mira, creo que estudiar la historia del fútbol americano, y esto va mucho de lo que hablamos en este programa y en otros, es estudiar la historia de la evolución de tecnología y de los negocios. Eh, Totalmente. Cuando tú te das cuenta que empieza el juego organizado como tal, el fútbol americano se inventa a mediados de los 1800. Por ahí de 1860 es cuando ya realmente tenemos los primeros vestigios de esta fusión de rugby-fútbol. Fútbol-soccer, obviamente. Y después fue evolucionando y las primeras instituciones que se dieron cuenta que había una oportunidad de generar un juego organizado y que pudiera ser redituable, porque empezó a adquirir muchos fans este deporte, fueron las universidades. La Universidad de Yale, Así la es. universidad de la que tú me digas histórica de los Estados Unidos, sobre todo en el Ivy League y todo esto que es muy conocido, fueron las primeras que fueron los sponsors. Después, cuando damos un salto hacia los 1930, los 1940, se forma la NFL como tal, pero justo eran un grupo de empresarios que ya habían visto la oportunidad de hacer negocio y eran un club de Toby, eran un círculo muy cerrado, y de hecho no se permitía en aquel entonces. Conocemos también la historia dentro de los Estados Unidos y alrededor del planeta con las cuestiones raciales, y pues por lo mismo no se dejaba a los jugadores o a las personas de piel de color, no se les permitía jugar y no se les permitía participar. No fue hasta los 1950 cuando se crea la AFL, que es otra liga que justo se juntan otros empresarios que habían sido rechazados de la NFL. Ellos hacen una liga nueva y dicen, ¿saben qué? Vamos a permitirle a los jugadores de color que participen a gran escala, porque sí había uno que otro que había logrado por su gran talento meterse a la NFL, pero nada muy oficial. Y es después, hasta 1965, que empiezan unas pláticas cuando dicen, ok, ya estamos de manera muy evolucionada dentro del juego organizado como tal del fútbol americano, que sí podríamos a lo mejor tener una liga en conjunto. Y es en 1967 cuando logran conjuntarse tanto la AFL como la NFL, y empieza un periodo de gracia de 3 años. Por eso es que hasta 1970 se empieza a juntar como la National Football League. Ahora, ¿a qué viene todo este corolario de fechas y demás? Porque justo conforme fueron evolucionando los intereses de los empresarios en este deporte, también empezaron a evolucionar cuestiones de transmisión. Y tú decías hace unos momentos, por ejemplo, los Vaqueros eran el único equipo que nos llegaba aquí a México. Eso, el motivo por el cual llegaban a nuestro país es porque eran los más cercanos y las torres de transmisión eran la señal que podían captar desde Texas. Y entonces, justo un equipo o una parte de Texas que siempre ha estado interesada en darse a conocer y demás, pues dijo, vamos a apostarle esto. Y encontraron la oportunidad en la televisión de nuestro país para poder traer este tipo de señales. Y así podemos irnos y vemos la evolución Claro. hasta que justo en 1990, tanto el señor Jerry Jones, que ya en su momento era dueño de los Vaqueros, como el dueño de los Broncos, el señor Pat Bowlen, entre los dos hacen nuevas negociaciones para que haya distintos contratos con las televisoras y pueda entrar a transmitir Fox, quitándole a las televisiones que eran comunes y tradicionales, para llevarla hacia una de paga que estaba saliendo a conocerse, que Fox a finales de los 90 pues apenas estaba entrando este negocio de los deportes. Y aparte negociaron Claro. otro contrato para cambiar de patrocinador de Pepsi a Coca, y pues bueno, perdón, de Coca a Pepsi, y pues bueno, eso los llevó como a un nuevo ambiente de negocio.
Y que es bien interesante justo la evolución de la transmisión, mi querido Juan, porque como tú le dices, hoy en día sigue la televisión, digamos, abierta transmitiendo los partidos. El caso más reciente es Grupo Imagen, que está transmitiendo algunos partidos. Pero, pues tú lo comentabas, Twitch que pasó a ser parte de Amazon y Amazon que le quitó a Twitter las transmisiones de los famosos jueves por la noche, Y hacia allí iba, donde exacto. pues ya sigue ahí teniendo los partidos, se han ido yendo también a otras cadenas, pero lo interesante es que hoy en día a través de una aplicación podemos descargar, pagar la temporada completa y ver los partidos desde nuestro teléfono, que yo creo que ese es un gran avance, ¿no? ¿Sabes algo que va muy de la mano con lo que acabas de comentar? Este año, aquí en nuestro país no lo he visto que sea posible, pero en Estados Unidos justo utilizan inteligencia artificial en la señal que le mandan a los usuarios para darle distintos análisis en vivo de lo que está Sí, sucediendo alrededor del partido. Eso lo está haciendo Amazon en esta ocasión. Entonces, cuando uno observa la evolución que está teniendo el fútbol americano y lo que en los deportes en general, obviamente, pero como estamos enfocados en el fútbol en estos momentos, pues es muy interesante ver cómo ha sido la apuesta. Además de que la liga se ha convertido en una liga que vale miles de millones de dólares, nada más y nada menos. Tienen a la franquicia más cara en toda la historia de los deportes actualmente, que son justo los Vaqueros de Dallas. Y entonces, por eso se han movido de tal manera las transmisiones. Tan es así que el día de hoy hay gente que se dedica a comentar los partidos justo en este tipo de plataformas como Twitch, a dándole una opción tercera a la gente. Y entonces, plataformas como el mismo Amazon y los demás, justo o las cadenas de deportes, están haciendo transmisiones que son más afines a las personas, haciéndolas parte de este tipo de transmisión y parte del partido. Y pues bueno, esto ya se ha vuelto en una comunicación 360. Y es lo padre que aparte nos dan oportunidades a las personas que somos fanáticas y que aparte somos periodistas de hacer este tipo de cosas, ¿no? no, y que es interesantísimo, Juan, antes de que se nos acabe el tiempo, porque justo como lo dices, y ojalá lo platiques un día en tu podcast, esta evolución tecnológica donde hoy las empresas que venden televisores, por ejemplo, no lo han hecho con el fútbol americano, pero sí lo han hecho No, con el fútbol, soccer exacto. y con el básquetbol en la NBA, principalmente, como bien lo dices tú, en Estados Unidos, pero ya te pasan los partidos y están dando estadísticas en tiempo real de la velocidad en que iba el balón, de qué jugador tiró el tiro a gol y cuántas veces lo ha hecho en los últimos 5 o 6 partidos, todas estas estadísticas que de pronto se vuelven un cóctel de oportunidades para mejorar las transmisiones y que ojalá pronto lo hagan las televisoras o en este caso los que fabrican televisiones como LG, Hisense y muchas marcas que ya hacen del fútbol y del básquetbol este tipo de análisis con inteligencia artificial, ojalá pronto llegue al fútbol americano. Y sabes algo, ya nada más, como dices, para dar como los puntos sobre las IS, yo espero que también ya llegue este tipo de tecnología al fútbol, porque si te acuerdas en el Mundial, Visa desarrolló una tecnología muy interesante para que pudieras ver el seguimiento de todos los jugadores. Entonces, imagínate lo que podríamos hacer día a día con lo que viene en el fútbol americano, la gente que somos ávidas de datos y que justo nos enfocamos en ver quién puede ser el mejor jugador, el candidato a los premios y demás, ese tipo de datos, verlos en tiempo real, cuál es lo que recorre, cuántas veces ha capturado al coreback y todo, en ese momento va a ser fantástico. Entonces, mientras más se haga disponible la tecnología para todos, pues vamos a poder disfrutar más de los deportes, Paul. Pues muchas gracias, mi querido Juan, por acompañarnos hoy y a toda la gente que nos ve a través del multicast y nos escucha a través de la radio. Play Action es el podcast de mi querido JC. Pues échenle un vistazo y ya que nos diga, él nos estará diciendo los días de transmisión. Y por supuesto, pues bueno, no se lo pierda porque está bien bueno. Nosotros ya escuchamos el primero, que fue el pasado lunes, si no mal recuerdo, Juan, cuando lo estrenaste. Pero bueno, te deseo lo mejor, Juan, y que siga siendo Gracias. fuerte el podcast.